el antisemitismo es difícil de encajar y de definir y de justificar que las ideologías surgidas de cerebros humanos. El antisemitismo tiene una complejidad intrínseca muy importante, considero yo, pero no es de la misma naturaleza, porque no es una creación específica de pensadores, sino que tiene una complejidad más histórica muy larga, merece una atención especial. Ciertamente apareció en Alemania con el movimiento nacional socialista, que sí fue el resto de su programación, sí procedía de las ideologías que se habían incubado previamente. Pues yo creo que merece la pena enlazar con esos comentarios que quedó un poco cojo, y además también con la cita de Antonio Gramsci, que quedó en el aire y que no quedó completa en la ocasión anterior. Y todo esto, pues efectivamente, viene muy a propósito con lo que estamos viviendo, para nuestra desgracia, en España los últimos tiempos, prácticamente desde que se consumó la operación dirigida de la transición, y es el fenómeno y la ideología, el surgir, el brotar, como ya he dicho, de la ideología más perniciosa y la más primitiva, o de efectos más antipolíticos que puede existir, como es el nacionalismo, que está directamente vinculado con nuestros instintos en tanto animales. Eso hay que expresarlo así, por eso triunfó, porque en la política tiene mucho que ver el factor dependiente de la psique, de la psicología, de las pasiones. Entonces, por eso el nacionalismo se propagó con tanto éxito, allí donde surgió. Entonces, escribía a este respecto Gramsci en los cuadernos desde la cárcel, si no me equivoco, se redactan a principios de los años 20. Durante 6 o 7 años los estuvo escribiendo. Bien, pues dice Antonio Gramsci: solo después de la creación del Estado, el problema cultural se impone en toda su complejidad y tiende a una solución coherente. Es decir, podríamos denominar este planteamiento una solución total, por decirlo así, una solución homogeneizadora. A continuación dice: la ideología ha sido un aspecto del sensualismo, o sea, del materialismo francés del siglo XVIII. Un aspecto. En realidad esto no es correcto, porque la ideología ha surgido, como dijo Marx en 1944, cuando escribe la introducción a la filosofía del derecho de Hegel. La revolución moderna, escribe ahí, nace en el cerebro, en la cabeza, dice él, de los filósofos. Y concretamente fueron los filósofos alemanes los que preponderaron, infectados previamente por Rousseau, que es el inspirador de la fracasada Revolución Francesa. Rousseau penetró muchos de sus planteamientos en Alemania. Entonces, lo que quería decir es que no surge con el materialismo francés, aunque sí, sino que surgió con Platón. Platón es el primer psicoideólogo de la historia de Occidente. Yo lo clasifico así, porque ya programó en su cerebro, sobre todo en la República, pero también sobre todo en las leyes, la creación de una ciudad ideal. Leyes que le salían a él de su cerebro, como después ocurrió. Bien, pues continúa Gramsci. Si entendemos por religión una concepción del mundo, entre paréntesis, una filosofía con una norma de conducta conforme a ella, ¿qué diferencia puede existir entre religión e ideología? Y ponerle entre paréntesis, o instrumento de acción. Y en último término, entre ideología y filosofía. Esto es muy importante, porque a continuación, él, a su propia ideología, él está confundido, porque él cree que lo que él piensa no lo es. Y escribe: la filosofía de la praxis, que gustaba referirse al materialismo histórico de Marx. La filosofía de la praxis no solo pretendía explicar y justificar todo lo pasado, sino también explicarse y justificarse históricamente a sí misma. Es decir, era el máximo historicismo, la liberación completa de toda clase de ideologismo abstracto, la conquista real del mundo histórico, el comienzo de una nueva civilización. Claro, este enfoque, volvemos a insistir, megalómano, él aparta el historicismo, como lo llama él, como el mismo Marx decía, que sus planteamientos, su cosmovisión, pues era ciencia. Él decía que estaba escribiendo ciencia, que ya es el colmo. Bueno, pues el historicismo, la interpretación prejuiciosa
de la historia según una postura inicial, digamos, según una luz que tú mismo proyectas para interpretarla, es no ya una ideología, sino la más peligrosa de todas las supersticiones ideológicas. Y no quiero extenderme mucho más en eso. Pero fijaros cómo aquí esta persona, Antonio Gramsci, no cree que lo que él está reproduciendo sea una ideología, sino que, por decirlo así, es historicismo y podríamos ponerle un guión y decir, o sea, ciencia pura. Bueno, pues es ciencia ficción. Sin embargo, él está convencido. Yo hablaba el otro día de cómo se propagaban las ideologías haciendo referencia a que el mismo Gramsci dice que al comparar ideología y religión se pregunta ¿qué diferencia existe? Pues radical. Jesús de Nazaret fue uno de los que lo expresó más claramente, que mi reino no es de este mundo. Luego, entonces, para la religión sana no debe jamás tener efectos sobre el poder mundano, justamente al contrario de lo que persigue una ideología, que es alcanzar el poder para transformar el mundo en función de sus propios prejuicios. Eso es así de sencillo, pero digo que al comparar la filosofía y la religión, claro, él, como observó que uno de los factores que hacían permanecer a los planteamientos religiosos vinculados con el poder, pues era la repetición de lo mismo, pues a continuación dice, de ello se deducen determinadas necesidades para cada movimiento cultural que tienda a sustituir el sentido común y las viejas concepciones del mundo en general. Dice, en primer lugar, no cansarse nunca de repetir los argumentos, pues la repetición es el medio didáctico más eficaz para intervenir sobre la mentalidad popular. De esa forma se consigue efectivamente con lo que vamos a enlazar respecto del nacionalismo. El nacionalismo necesita, cuando no brota espontáneamente, como en gran medida brotó en Alemania, o mejor dicho, se le prestó la potencia intelectual o racional a la ideología nacionalista. Se racionalizó, como tantas cosas. Pues digo que el nacionalismo, cuando no es un sentimiento espontáneo, tiene que ser necesariamente manipulado e inculcado para que responda en ese sentido las personas a las que se inculca. Y precisamente sobre estas palabras quiero decir, ya termino con esta presentación para ahora enlazarlo con el nacionalismo desgraciado que estamos viviendo actualmente. Voy a enlazarla con dos cuestiones. Una es una respuesta, no me gusta nada mencionar a personas particulares, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero sí voy a interpretar unas palabras emitidas por Fernando Savater. Fernando Savater, que tiene un cierto predicamento, tanto en el ámbito filosófico como cultural, fíjate que Gramsci llevaba la cultura de Estado, la vinculación del Estado y la cultura, y como en la cuestión política, porque también ha tenido una encomiable labor justamente en la oposición al nacionalismo vasco. Ahí hay que reconocer que tiene un papel admirable y que hay que reconocérselo. Pero, sin embargo, en una entrevista reciente ha manifestado lo siguiente. Fíjate que Gramsci hacía contra el sentido común y las viejas concepciones del mundo. Es decir, barrer todo prejuicio anterior e instalar nosotros el nuevo. Esto tiene hasta un sentido religioso, esto de la nueva civilización. El hombre nuevo, el famoso hombre nuevo, eso tiene mucho que ver con la tradición judía. Bien, pues decía Gramsci lo de inculcar para sustituir el sentido común y las viejas concepciones del mundo. Estas nos valen, son las que nosotros hemos descubierto y que tomamos por ciencia. En una entrevista dice Savater literalmente que él considera que la socialdemocracia es el sentido común aplicado al mundo. Esa es la frase literal. Yo siempre he considerado que la socialdemocracia es el sentido común aplicado al mundo. Bien, esa frase muestra en el sitio donde estamos, es decir, en pensamiento único. Cómo una persona, sencillamente por haber nacido en unas circunstancias históricas determinadas, asume la ideología preponderante que ha sido a su vez impuesta artificialmente aquí en España y en toda Europa. Cuando una persona dice que eso es sentido común, es evidente que esa persona se sale fuera de la política. No tiene nada que ver con la política, porque el sentido común es justamente aquellos pozos o cristalizaciones de costumbres que inconscientemente se han adquirido y que permite el intercambio normal de comunicación normal y trato, pues digamos dentro de unas coordenadas de normalidad dentro de una comunidad cualquiera. Por tanto, si tú dices que el sentido común es la propia socialdemocracia,
hay que decir a eso dos cosas. Uno, que niegas la política, es decir, que niega el hecho de mirar al mundo desde distintas posiciones particulares, que en definitiva de las que dispone cada persona como ser singular, y lo que aflora ahí es la siguiente frase, que concuerda con el artículo número 1 de la Constitución del Estado que te ha inculcado esa ideología, que reza de la siguiente manera: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Es terrible, es verdaderamente comprobar esto es terrible. Yo quería, Paco, que pudiésemos con tus citas atacar al nacionalismo que tenemos hoy en España. Y por eso quiero leerte. Pero un poco antes, si no te importa, Adrián, este caso lo ponemos como una persona que cree él que está diciendo una gran cosa con eso, y eso es muy peligroso, porque lo único que están manifestando es que se terminó toda forma distinta de ver la realidad, se ha acabado, y el sentido común. Por tanto, borremos la política y dejemos que el Estado funcione solo, nada más, todo fuera. Y de lo que te decía, quería yo traer a Nietzsche también a este respecto. Friedrich Nietzsche ha sido asociado con razón, pero sin haberla comprendido suficientemente bien, y mucho menos a la persona que la escribió, fue asociado con el nacionalsocialismo, con el nazismo, con el racismo y finalmente con el antisemitismo y con el nacionalismo igualmente. Hay por ahí un recuerdo histórico que posiblemente ocurrió, y que Adolf Hitler le regaló a Mussolini las obras completas de Nietzsche. Bueno, pues vamos a leer a Nietzsche y vamos a ver cómo se ha manipulado a Nietzsche, o se ha expulsado en total o parcialmente de ser comprendido por la mayor parte de las personas, porque se le asocia artificialmente con una determinada. Bien, vamos a ver lo que decía él, por ejemplo, del nacionalismo y del antisemitismo. Escribe Nietzsche en Demasiado Humano en 1872, es decir, 17 años antes de que naciera Adolf Hitler. Ese nacionalismo artificial es tan peligroso como lo ha sido el catolicismo artificial, pues significa esencialmente un estado de coacción y de sitio impuesto por una minoría a la mayoría, y tiene necesidad de la pérfida astucia, la mentira y la violencia para mantener su prestigio. No el interés de la mayoría, de los pueblos, como se dice, no, sino, en primer lugar, el interés de determinadas dinastías y, en segundo lugar, el de determinados sectores del comercio y de la sociedad es lo que empuja ese nacionalismo. A continuación dice: diremos de pasada que el problema judío solo se plantea dentro de los estados nacionales, puesto que en todos el dinamismo y la superior inteligencia de los judíos, su acervo intelectual y volitivo, acumulado de generación en generación, a lo largo de un calvario multisecular, prevalece en un grado que despierta la envidia y el odio. Así que en casi todas las naciones actuales, conforme vuelven a la postura nacionalista, se propaga esa impertinencia de la prensa de llevar a los judíos al matadero, como responsable de todos los males públicos y privados. Es un ejemplo de cómo, es decir, 19 años, insisto, antes de que naciera Adolf Hitler, la superstición antijudía había calado en las mentes de muchos países. También ocurrió sobre todo en Francia con el caso Dreyfus, y después en Alemania pues prendió. Justamente a medida que se afianzaba la ideología nacionalista y sobre todo la ideología estatista, que es la que defiende Hegel a principios del siglo XIX. Esa cita lo que viene a demostrar es que no fue Hitler el que impuso el nacionalsocialismo a su pueblo, sino que fue la idea nacionalsocialista que flotaba en el aire la que hizo posible que un personaje como Hitler llegase al poder. Eso es. Él lo que hizo fue recoger como una especie de antena parabólica, refundió todos elementos de toda la ideología en una sola. Y efectivamente venció, precisamente por eso. Porque volcó, sobre todo la fundamental de todo, en el fondo hay un componente específico, esencial, que es el vuelco del Estado a la conquista de la sociedad. Eso es, básicamente, a la conquista o protección, por decirlo así. Establecer una coraza de protección. La seguridad, que ya defendía Hobbes en el siglo XVII y que defiende ahora Pablo Iglesias. El Estado que proporciona seguridad. A cambio de la renuncia a la libertad. Eso es. No, libertad en esa situación no significa nada. Lo que iba a decir es que esos son planteamientos específicos también de la socialburocracia. Una ideología de la socialburocracia, una ideología estadolátrica que tuvo mucho que ver con el programa de Adolf Hitler. Porque él sabía que había muchas cuestiones ahí que merecía la pena defenderlas precisamente por la situación de postración económica
en que se encontraban tantas personas en la Alemania. Hay dos noticias, una sobre todo, que vienen en las portadas de los diarios españoles de hoy, del diario El País y del diario El Mundo, que muestran esto último que acabas de decir, cómo el Estado se apodera, absorbe, empapa a la sociedad civil, a la nación. Sí. Por ejemplo, en El Mundo, en portada, dice: el catalán vuelve a ser obligatorio para los funcionarios en Baleares. El Estado es el que impone. Sí. El gobierno balear se ha comprometido a recuperar las ayudas por el uso del catalán y ha iniciado una reforma para que el conocimiento de esta lengua sea un requisito de acceso a la administración. Y la verdad es que no es el peor ejemplo. Quiero decir que hay otros casos más graves en los que el Estado inunda con su burocracia, con su imposición a la sociedad. Aquí al menos es para personal de la administración, sí. para sus propios burócratas. Ahí tenemos, efectivamente, los dos instrumentos, se diría, casi fundamentales de la socialburocracia para la manipulación y la neutralización o sumisión en la impotencia total a pueblos enteros. Esos instrumentos son el funcionariado, es decir, la burocracia, funcionariado que de una profesión, y yo soy funcionario, lo tengo que decir, que de una profesión tan honesta como cualquier otra, pues se convierte en un mercenariado, en mercenarios del Estado, mercenarios civiles, no porque ellos quieran, sino porque no tienen más remedio. Ya hemos dicho que en el Estado no es posible, el concepto de libertad tiene muy poco que ver. En el entramado jerárquico de la burocracia no hay posibilidad alguna ni de democracia ni de libertad. Por eso la expresión Estado democrático no es acertada. Eso es, esa no es acertada porque son totalmente incompatibles. Y entonces digo, la utilización de los recursos del Estado, por ejemplo, lo que va a hacer Rajoy con lo de la paga precisamente a los funcionarios, que está en conexión con esa ayuda a las famosas subvenciones. El Estado es básicamente Estado-dinero. Y el Estado social burocrático lo define muy bien, sintéticamente, Dalmacio Negro en su obra Historia de la Reforma de Estado, dice que la política del Estado socialdemócrata basada en el dinero aboca a una visión cuantitativa masificadora, puramente financiera. Es exactamente así. Hobbes decía que el dinero es la sangre del Estado. Y punto. Es así. El dinero finalmente es lo que lo mueve todo. Por eso el Estado tiene unos vínculos de dependencia completos, al estar completamente desconectado, no estar dividido su poder y estar desconectado de la sociedad, depende totalmente del poder financiero, en su totalidad. Y a ese poder financiero le interesa que las personas estén atrapadas por el gas ideológico que ese Estado a su vez genera. Igual que los de Podemos, ahora pidiendo derechos, aumentando el incremento de derechos. Que sepan que lo único que hacen es aumentar la dependencia de la sociedad civil del poder financiero. Sencillamente. Entonces, lo que decíamos, nos viene muy bien ese asunto de la lengua, precisamente. Porque para que os deis cuenta hasta qué punto es una ignominia que en España y una náusea que exista en España este apestoso olor nacionalista. Venga de donde venga. Venga de donde venga. En 1806, 1807, ya comentábamos el otro día que Johann Gottlieb Fichte redactó los discursos a la nación alemana. Un discurso que está, como vamos a tener ocasión de comprobar, directamente vinculado a la lengua y al Estado, como elementos de fusión, de armonización, casi podríamos decir con el enfoque de Gramsci, de totalización de una comunidad política. Vamos a leerlo para que se enteren todos los supuestos progresistas que están amparando, apoyando directa o indirectamente o tolerando que se esparza dentro de España cualquier ideología que tenga tintes nacionalistas. Escribió Fichte, 1806-1807. En círculo de la lengua alemana, el hecho de llevar a la incomprensibilidad u oscuridad se produce solamente o bien por torpeza o bien por omisión malintencionada. Debe evitarse. Y como medio auxiliar siempre se puede recurrir a la traducción a un alemán verdadero y correcto. Pero en las lenguas neolatinas esta incomprensibilidad es natural y originaria, y ningún medio puede evitarla, al no disponer de una lengua viva en que poder verificar la muerta, y siendo exactos, al no tener una lengua madre. Este era Fichte en aquel tiempo. La exaltación del lenguaje, la imposición, la utilización espúrea del lenguaje para adular a los pueblos, vemos que se repite. Esta se sembró en Alemania, ya digo, en 1806-1807. Este aspecto suprasensible es simbólico dentro de una lengua que ha permanecido siempre viva
sintetiza en cada paso en completa unidad la totalidad de la vida sensible y suprasensible de la nación, plasmada en la lengua, para designar un concepto que ha surgido no de manera arbitraria, sino necesariamente a partir de toda la vida anterior de la nación. Vamos a continuar. El alemán habla una lengua viva, hasta sus primitivas emanaciones de la fuerza de la naturaleza, mientras que los otros pueblos germánicos hablan una lengua que se mueve superficialmente, pero en el fondo es una lengua muerta. No hay comparación entre vida y muerte. La primera tiene frente a la última un valor infinito. Por eso todas las comparaciones directas entre la lengua alemana y las neolatinas son completamente inútiles y obliga a hablar de cosas que no merecen la pena. Si hubiese que hablar del valor intrínseco de la lengua alemana, debería entrar en liza una lengua al menos del mismo rango, igualmente originaria, como es el caso de la lengua griega. Vamos a leer un texto más y ahora, si quieres, la exaltación que hace sí, de la lengua germana al hilo de la exaltación que hacen los nacionalistas correcto, catalanes, y sobre todo el uso impuesto vil, perverso de la lengua para promover la sumisión al poder, que es lo que buscan en el fondo. Creen defender a un pueblo y lo que hacen es someterlo a sus designios. Creen defender el uso sano del idioma y lo que hacen es pervertir el uso y ponerlo al servicio del poder. Son cosas muy graves. Empezaron en Alemania y acabaron, tenemos que repetir cómo acabaron. Sigue Fichte, este es un pueblo en el sentido superior de la palabra y desde el punto de vista de un mundo espiritual, el conjunto total de hombres que conviven en sociedad y que se reproducen natural y espiritualmente de manera continuada, que está sometido en su totalidad a una determinada ley especial del desarrollo de lo divino a partir de él. Lo común de esta ley especial es aquello que en el mundo eterno y por tanto también en el temporal une a esta multitud en un todo natural y consciente de sí mismo. Esta ley puede incluso comprenderse totalmente en su contenido, tal y como la hemos entendido dentro de los alemanes como un pueblo originario. Este es el discurso de Fichte 1806-1807. Entonces fíjate qué modernidad tan maravillosa, porque una cosa es la denigración por parte de la dictadura franquista y de un idioma o impedir la expresión espontánea de las personas. Y otra cosa muy distinta es, en reacción a esa opresión, provocar ahora una nueva y encima jugar con enfrentamientos dentro de la nación española. Ese tipo de la puesta en tela de juicio de la existencia de una comunidad nacional, de unos límites dentro de la comunidad política, pues fue una de las causas de la guerra civil. Parece mentira, pero así estamos. Todo parece justificarse con el error franquista, generar ahora un error de iguales o peores proporciones. Hay que decirlo claramente. Estamos vinculados todos con Hitler. Lo vuelvo a recordar. El 30 de diciembre de 2012, Artur Mas dijo lo siguiente: no hay proyecto nacional sin proyecto social. No hay proyecto social sin proyecto nacional. Ya hemos dicho que Adolf Hitler fundó un partido que se llamaba Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Y la frase esa, no voy a ser tan estúpido de decir que es nazi, pero sí hago saber que se cuelan los planteamientos estadolátricos y de la ambición de poder, se cuelan en la boca de las personas, en la mente y en la psique de las personas, y los delatan, porque ese planteamiento, tal como lo pronuncia, eso es nacionalsocialismo. Sin saberlo él. Exactamente, sin saberlo él, porque ciertamente ni conoce a Hegel, ni a Fichte, ni nada, pero lo reproduce. Es un ejemplo palpable, que es una de las ideas que quería transmitir, cómo los prejuicios ideológicos no solamente, ni principalmente, afectan a los contemporáneos de los cerebros que los crearon, sino cómo se transmiten inconscientemente durante generaciones enteras y afloran en los momentos donde las pasiones de poder son más evidentes. Es, como dice Freud, una regresión. Sí. Es una regresión a un estado más primitivo, sí, que el ser humano siempre tiende. Sí, es que igual que el lenguaje. Vamos a ver. Hay un libro muy aleccionador que he tenido la suerte de leer hace unos años, que se llama El cerebro y el mito del yo, que es de un catedrático de neurofisiología de la Universidad de Nueva York, que se llama Rodolfo Ginás.
ahí de una manera bastante sencilla transmite unas ideas que son básicas dentro de la dificultad y todavía que estamos muy lejos de poder comprender, precisamente porque está dentro de una coraza, porque él dice ahí que precisamente que el cerebro es una entidad crustácea, y es verdad que al inconsciente no podemos llegar. Está metido en una caverna, antes hemos hablado, en el cráneo. Entonces somos animales endoesqueléticos, menos para el sistema nervioso central, que somos exoesqueléticos, como los cangrejos. Bueno, pues él decía que el cerebro fabrica, bien estructuralmente, o bien formalmente o temporalmente, estructuras que nos permiten automatizar nuestro movimiento y nuestro pensamiento. Y el lenguaje es una de ellas. Él llama a ello patrones de acción fijos. Esto podría vincularse tanto con los instintos como con los prejuicios de las personas. Entonces, el nacionalismo decías que era antipolítico y que es un sentimiento muy primitivo, efectivamente, porque es un sentimiento que vincula la psique con el territorio en el que ha nacido y con el PAF, el patrón de acción fijo, que no es acción, sino patrón de actividad o de movimiento o de pensamiento fijo del lenguaje, que efectivamente, claro, une a las personas, pero el lenguaje no deja de ser un instinto, un instrumento simbólico de comunicación muy perfeccionado, que es una herramienta maravillosa precisamente para transmitir información entre las personas. Pero el lenguaje es completamente involuntario, es un código transmitido de generación en generación. Nadie puede crear una lengua de la nada. Eso es. Entonces, se recurre a eso porque la política, el problema de la política es justamente el de mantener coherencia entre personas que son netamente dispares, entre ellas, porque cada uno somos una singularidad. Entonces, el sentimiento nacionalista es uno de los que aflora de las potencias instintivas, sentimentales más fuertes, precisamente porque tiende a anular esa singularidad personal. La política surge precisamente de que tenemos puntos de vista distintos con respecto del mundo. Y eso ha sido así hecho muy bien y por la naturaleza, que nos ha hecho genéticamente ya desde origen, nos ha hecho genéticamente singularidades radicales. Entonces, tanto el sentimiento nacionalista, que es un sentimiento primitivo, por eso es tan potente, cuando se suscita, cuando se proclama, y sobre todo cuando, ojo, que esto es lo más peligroso, cuando se inculca en las mentes de los niños, que esto es un crimen, yo lo considero un crimen, inculcar el veneno nacionalista en las mentes de inocentes, incluyendo a los funcionarios. Estas personas son inocentes. No todas, Paco, no todas. No, escúchame, en el sentido genérico, vamos a decir. Sí. Porque no saben verdaderamente lo que están haciendo con ellos. Si no, les repugnaría. Yo quiero leer precisamente los tres factores, el del uso espurio, repulsivo, de la lengua para conquistar conciencias, es decir, para conquistar poder, y encima presentarlo como un fenómeno progresista. Y el del uso de los recursos del Estado para la dominación, el presidente del gobierno haciendo valer su cargo de presidente del gobierno para hacer propaganda de su partido. Una cosa que yo, la verdad, considero personalmente que tenía que estar terminantemente prohibida en una democracia política. Mientras seas el presidente del gobierno, eres el presidente de todos los españoles. ¿Por qué usas los recursos de tu partido y tu poder? El Estado. Mezclarlo con la sociedad. Recordamos las palabras de no hay proyecto nacional sin proyecto social, no hay proyecto social sin proyecto nacional. En definitiva, no hay estatismo, estadolatría que pueda prescindir de esos dos componentes, el componente nacional y el componente socialista, tal como los conocemos. Y la educación, la obligación, las subvenciones, la educación de los niños. Vamos a leer esto. Con el fin de proporcionar a todo alemán competente e industrioso la posibilidad de una mejor educación y promover así el progreso, el Estado abordará la reconstrucción total de nuestro sistema nacional de educación. Disculpa, ¿de quién es la cita? Cuando concluya lo voy a decir. El plan de estudios de todo establecimiento educativo deberá hallarse de acuerdo con las necesidades prácticas de la vida. El inculcar y hacer comprensible la idea de Estado, entre paréntesis, sociología del Estado, debe ser uno de los propósitos fundamentales de la educación y comenzará con el primer destello de inteligencia del alumno. Exigimos que el Estado eduque a sus expensas a los niños dotados de superior talento e hijos de padres pobres, sean cuales sean la respectiva clase u ocupación de estos últimos. Firma Adolf Hitler. Sí, visto así, en aquella época, yo aquí no veo nada que sea... Aparentemente, parece que no hay nada dañino. Era la época. ¿Y cómo es posible? Esto forma parte
del programa del Partido Nacional Socialista Alemán de 1920, antes del golpe de Estado. Entonces, ¿dónde estamos? Uno se pregunta, ¿dónde estamos? ¿Y por qué ocurre todo esto? Náusea debería provocar la palabra nacionalista en España, porque el problema del nacionalismo español, vasco, gallego, catalán, no se encuentra en el adjetivo. El problema se encuentra en la palabra nacionalismo y lo que significa. Y encima con la historia que hemos tenido en España. ¿Cómo es esto posible? Pues porque son formas muy potentes de manipulación. Son ideologías que están en el ambiente. Son ideologías que por la vergüenza, que por la cobardía y por el complejo de culpabilidad que se ha impuesto en la transición española, han permanecido vivas y han permitido que el problema del nacionalismo, ya digo, sin apellidos, sin adjetivos, aflore en España. Estamos viviendo ciertamente un proceso, es evidente, esto ya hay que admitirlo y cuanto antes se admita mejor. Estamos viviendo un proceso de descomposición de lo desgraciadamente existente. Hay dos tipos de cuestiones. Una, se está generando una incertidumbre que prácticamente no es posible mantener por mucho tiempo, y después están aflorando métodos e ideologías de manipulación que son propias de otras épocas. Y eso ocurre porque la psique tiene vicios adquiridos y prejuicios inculcados. Paco, por ejemplo, Freud en Psicología de las Masas habla de lo atractivo que es para los individuos entrar en una organización como la Iglesia, como el Ejército, o desde luego como un Estado total, que sería el deseo de los nacionalistas. Lo compara con los maníacos depresivos. Dice que los maníacos depresivos pasan momentos en las que su superyo es muy duro con su yo. Sí. Y ahí viene la fase depresiva. Pero después, en la fase de euforia, el superyo, el ideal del yo, es decir, lo que ellos quieren ser, se une con el yo. ¿Por qué digo esto? Porque el sometimiento de los individuos a una organización superior pasa también por estas fases por las que pasa el maníaco depresivo. Primero, un Führer como Hitler es duro con los valores, con los ideales de una nación, pero después se funden todo en uno. Lo que dice la conclusión de Freud, se une el ideal del yo con el yo, lo que uno quiere ser con lo que realmente es. La conclusión de Freud en Psicología de las Masas es que es muy duro para un individuo ser capaz de forjarse su propio ideal del yo y aceptar la frustración que supone no alcanzar lo que uno quiere ser. Entonces, ¿qué es más sencillo? Proyectarlo sobre un Führer, identificar un Führer consigo mismo, no tener la necesidad de crear su propio ideal del yo, sino que el ideal del yo está unido al yo, igual que el maníaco depresivo, que primero pasa por una fase en donde el ideal del yo es muy duro con el yo, a otra que es la de la euforia, en donde las dos partes de la psique humana están unidas. Todo esto es muy complejo. Es curioso que hables de ese paso de la depresión a la euforia, porque justamente eso fue lo que le ocurrió a Adolf Hitler en la cárcel. Cuando estuvo encarcelado debido al putsch de 1923, estuvo a punto de suicidarse, debido al fracaso. Y luego, pues claro, ciertamente no se suicidó. Se suicidó, sí, al final. Bueno, ahora sigo con eso, pero es que me quiero adelantar para decir que aquí no estamos prejuzgando, ni condenando, ni imputando culpa a pueblo ninguno. Pero tenemos que echar mano de la historia y desde luego esto viene muy a propósito porque ya dijimos que el régimen de partidos procede fundamentalmente de Alemania y de las ideas nacidas allí, de personas que habían nacido en Alemania. Un pueblo por el que siento tanto o más respeto que cualquier otro. Pero sí hay que abordar la historia del siglo XX y sus antecedentes de manera directa, encararse con ella directa, de frente a frente. Y si no se encara uno con todos estos problemas, jamás los comprenderemos ni se superarán. Que esto aflore, como estamos viendo claramente que aflore el nacionalismo no fue un problema exclusivamente alemán. Y la prueba la tenemos en que lo tenemos ahora mismo en Cataluña, o lo hemos tenido más fuerte en el País Vasco, y está a punto de surgir en cualquier región. Porque, sin ir más lejos, recientemente en la campaña electoral de uno de los partidos, concretamente el Partido Socialista Obrero Español, es curioso que mantenga todavía la palabra español. Y la de obrero también. Sí, la de obrero, sí. Dentro de la propaganda de ese partido, pues se decía, el eslogan directo era: tú eres Extremadura, en un eslogan. Eso es la identificación.
apelando al instinto de identificación de la persona con su tierra. Eso es, en definitiva, nacionalismo aplicado a una región. Porque yo pienso, que es lo que hemos estado comentando un poco antes de iniciarse el programa, que el PSOE está... Ahí quería llevarte, pero Paco. Es verdad que me he ido... luego pasamos a eso, Adrián, que me he ido con respecto de lo que decías, y lo voy a decir muy sucintamente, de Freud. La historia entera de los seres humanos, desde su aparición animal, es un proceso de personalización, de adquisición de facultades y modos de ser específicamente humanos, en la persona concreta, en la persona individual. Frente a eso se oponen los instintos animales, porque el conjunto, la red de comportamientos adquiridos que están incrustados en el cerebro de los animales, fundamentalmente en el cerebro, es más complejo, pero fundamentalmente en el cerebro, y que les permiten comportarse en el mundo tal cual es, eso es un código, digamos, genérico para toda la especie. En los humanos no se ha producido así. En los humanos estamos en otra fase completamente distinta. Entonces, ese tipo de movimientos, una de las cosas que manifiestan es el regreso a la tribu, a lo que me falta, porque soy muy poco. No tengo... El problema de los seres humanos, en tanto psiques animales, es que se ha producido un vaciamiento del poder del instinto. No todos, ni muchísimo menos. Pero, desde luego, menos mal que algunos sobreviven, porque si no estaríamos completamente perdidos. Y ese proceso de aislamiento es un proceso del egotismo que surge justamente en Francia con el pienso luego existo de Descartes, que se afirma a sí mismo. Hoy hay que decirlo así. Esto es mentira. No puedo extenderme mucho más, porque las personas se conforman en el intercambio de seres entre sí. Y por tanto, cuando afirmas pienso luego existo, que es una forma de decir yo soy yo, es literalmente eso, en eso acabó Hegel, en el yo igual yo. Ese individualismo moderno es terrorífico, y te decía que eso lo analiza bastante bien también Erich Fromm en el año 1941, justamente con el miedo a la libertad, porque la psique humana, al estar tan sola, aislada, y sobre todo encontrarse con unas personas que no le comprenden, que no se comprenden entre sí, pues tiene miedo. Lo que se siente es miedo, que es otro de los factores que impulsan ese tipo de movimientos. Al no saber lo que es la libertad y las personas repugnarse, por decirlo así, repelerse entre sí unas a otras, decía Santayana, es que esto hay que decir lo que es precioso, que ninguna persona puede expresar el ideal de otra. Es una profundidad... Dostoyevski lo dice parecido también. Dice, sí podrás expresarte mejor porque utilizas mejor el lenguaje. Cuando tú dices que nunca somos singularidades radicales es porque radical. Hay una parte de nosotros que no podremos transmitir nunca, que es lo que dice Dostoyevski, que es trágico. Eso es trágico hasta que descubres el amor. Cuando descubres el amor, entonces deja de serlo. Y le das gracias al cielo de que cada persona sea distinta. Por eso, la única fuerza que se puede oponer con éxito en la búsqueda de la libertad es la fuerza del amor. La única. Todo lo demás es contaminaciones psicológicas. Al hilo de todo esto, Erich Fromm también hablaba del auxiliador mágico y ponía el ejemplo, él hablaba concretamente del Estado, de líderes políticos. Esto es de 1941, cuando todavía no se sabía la cuestión de la tragedia judía. Pero ¿no? Posterior a la psicología de las masas de Freud, como sí. Creo que psicología de las masas de Freud es del 14, sí. Si no recuerdo es una mal. Forma de afrontarlo. Lo que pasa es que, ¿sabes, por cierto, lo que luego dice? Porque en algunos casos ya conectó Erich Fromm a Lutero con el nacionalsocialismo. Esto es muy complejo. Hoy se está empujando en esa dirección, no para inculpar a nadie, sino para comprenderlo, nada más. Eso ya lo hizo él ahí. Justamente hemos hablado antes de Marx. Pues Marx escribe que en Alemania, así como antes, dice él, en la mente del monje, con la Reforma, Lutero, ahora la revolución comienza en el cerebro del filósofo. Eso lo escribió Marx en 1844. Entonces, sí, está todo vinculado, por supuesto que sí, y se comprende bastante bien. Pero el punto fundamental es el egotismo, el egocentrismo de la época moderna. Y eso en filosofía no entra con Lutero ni nada, entra con Descartes.